¿Qué tal mi gente? Pues buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora en la que estén escuchando y viendo este video podcast. Y vamos a platicar acerca de otro polémico tema que es con respecto a la Laguna del Carpintero. Este inmueble ha estado siendo objeto de mucha atención ciudadana, no solamente en Tampico, Tamaulipas, sino en los lugares circunvecinos, pero también por lo que hemos visto pues a nivel nacional. Y como saben, pues en cada podcast que hacemos, pues nos gusta, antes de entrar de lleno del tema, contar un poquito de historia, de trasfondo, por meramente esparcimiento cultural, por tener un poquito de dato, de conocimiento del tema en el que vamos a hablar. Y aquí pues contaremos por qué se le llama Laguna del Carpintero, por qué el nombre de Juancho, la realidad de los ataques de los cocodrilos, quién puede ser el responsable de los ataques de los cocodrilos, entre varias cosas. Pues aquí comenzamos. Pues como sabemos, Tampico tiene muchos lugares bonitos, históricos, y la Laguna del Carpintero es uno de sus lugares emblemáticos. A últimas fechas, el gobierno municipal de Tampico ha estado invirtiendo una buena cantidad de dinero en esa área, pues para hacerlo más atractivo turísticamente hablando, y sobre todo pues para la gente que sea un área más bonita de esparcimiento para su visita de manera cotidiana. Pero a últimas fechas se ha dado una situación de ataque de cocodrilos que pues pone en foco de alerta que pudiera mermar las visitas a este lugar. Queremos ser muy claros con lo siguiente: el hacer este podcast es precisamente pues para que se vean los puntos buenos y los puntos malos, y que la gente cuando vaya a visitar pues tome sus precauciones, pero pues que vayan y visiten el lugar. Créanme que vale mucho la pena. Es un lugar conocido a nivel internacional, que tiene su historia muy bonita, que aquí la vamos a platicar, que tiene sus porqués, pero que sobre todo en materia de infraestructura y de trabajo pues sí han invertido mucho tiempo, por lo cual invito a que vayan a visitar la Laguna del Carpintero. Y les soy sincero, yo soy un visitante recurrente a ese bonito lugar, pero también ahora pues cada que vamos ya tenemos ciertas reservas de seguridad que implementamos de manera personal. Lo que sí queremos dejar muy claro es que pues queremos que las autoridades pongan atención en este inmueble. Ya pasó la campaña política y entendemos que estaban más apurados por la votación y por las elecciones que necesitaban que por la atención ciudadana, pero bueno, pues ya un mes después pues ya es hora de que pongan cartas en el asunto. Este podcast lo quería hacer al día siguiente de que se dio el ataque, donde desafortunadamente una señora pues perdió la vida, pero no se nos hizo muy prudente y dejamos que corriera un poquito el tiempo, además de que pues queríamos ponerle un poquito lo de siempre, el detalle de contar un poquito la historia de las cosas que platicamos, para que no se vaya a lo trágico, ¿no? Que sirva pues de información, de conocimiento general para todo aquel que lo escuche. Un tema que vamos a abordar primero es precisamente la Laguna del Carpintero. Y hay una pregunta que se hacía, hay un meme de Pedrito Fernández que decía que por qué se llama Laguna del Carpintero, pues si está llena de cocodrilos, y tiene su razón de ser, así como Ciudad Madero, Tamaulipas, tiene su historia de que ahí en la playa de Miramar, en el fondo del agua hay ¿cómo le llaman? Una base extraterrestre que es la que ayuda a ahuyentar los huracanes, y que esa historia es muy conocida a nivel nacional. Pues también la Laguna del Carpintero y Tampico pues tienen lo suyo. Hay muchas versiones en torno al nombre con el que es conocido por la Laguna del Carpintero y no la Laguna del Cocodrilo. Les voy a contar 3 de las versiones más populares y a ustedes pues se quedan con la que más les guste, ¿no? A mí me suena más lógica la tercera. Una versión, la primera, narra que había un carpintero joven que vivía en una orilla de la laguna y que tenía una novia que vivía en la orilla contraria a la laguna, y que él pues diariamente iba a visitarla y en una lancha que tenía de madera, y pues todo normal, hasta que un día la casa de la novia se estaba incendiando, pero ese preciso día él estaba haciendo reparaciones a la lancha, por lo cual no pudo ir en la lancha al otro lado de la laguna y decidió nadar hacia la casa de su novia para salvarla, y pues murió ahogado en el intento, ya que la Laguna del Carpintero en aquellos ayeres pues tenía el triple del tamaño que hoy le conocemos. Entonces pues
no alcanzó a llegar y murió ahogado. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones está más dramática y narran que pues los mismos actores, tanto la chica como el carpintero pues le declaró el amor a la chica lo rechazó y él se suicidó, y pues por eso se quedó con el nombre de Laguna del Carpintero, en honor a este tipo que en las dos versiones pierde la vida. Entonces la tercera versión es de que en aquellos ayeres había una gran parvada de pájaros carpinteros, que era la que predominaba y que se veían muchísimo ahí en la zona, lo cual pues se me hace muy lógico porque es un pájaro pues que sí habita en la región, y aparte que pues que se me hace menos trágica esa versión, y que pues no está chido que alguien se muera y en una historia. Y bueno, yo prefiero quedarme con la de los pajaritos a la versión novelesca donde pues muere un carpintero. La verdad, tienen llamándola así 200 años, no hay una base para decir que se le llama por tal forma, únicamente son pues historias, ¿verdad? Son especulaciones, son teorías, y ahí está para la que más te guste. También con respecto a esto de la laguna, hay otra teoría que gira en torno a los cocodrilos, y que dice que los cocodrilos pues no son étnicos de ahí de la laguna, que fueron sembrados, por llamarlo de alguna forma, que esto ocurrió a finales de los años 60, principios de los 70, que un zoológico fue y dejó a sus cocodrilos ahí, y pues que se fueron reproduciendo al grado de hacerse esta población tan grande de animales que ahora estamos conociendo. Pero hay historiadores, hay ambientalistas muy importantes que narran lo contrario, y que aseguran que los cocodrilos sí son originarios de ahí de la Laguna del Carpintero. Y uno de esos casos es el licenciado José Francisco Ramos Alcocer, que es uno de los grandes historiadores, un gran cronista de ahí de Tampico, y obviamente pues una voz muy autorizada para dar esa teoría de que los cocodrilos Moretti pues sí son étnicos del lugar. Es una persona que pues tiene muchísimos años del estudio de la historia de Tampico, que cuenta con más de 80,000 fotografías en su haber de la historia de Tampico, y pues lo cual pues sí da confianza para creer en sus palabras. Él narra que pues sí hay evidencia de la presencia ya de cocodrilo Moretti o de cocodrilo mexicano en la laguna desde antes del crecimiento urbano, pues como siempre el hombre invadiendo áreas naturales, pero ya había presencia de cocodrilo Moretti pues en la laguna. De hecho, en esa transición de crecimiento también argumenta que se forjó una convivencia cocodrilo humano. El cocodrilo al ir creciendo la mancha urbana de Tampico, el cocodrilo se fue replegando hacia las partes más alejadas de la laguna, pero pues sí había un tipo de convivencia, digámoslo así, entre cocodrilo y el ser humano. Y yo puedo dar fe de esto y les voy a decir por qué. Aquí en Pánuco, Veracruz, hay una comunidad que se llama Miradores. Está la laguna de la Tortuga ahí, y también ahí hay cocodrilos. Y hay niños que tienen, pues no como mascota cocodrilos, pero sí cuando sus papás llegan de pescar, traen cocodrilos pequeños, y el niño pues lo tiene ahí 1 o 2 días y luego lo vuelve a devolver a la laguna. Y eso pues yo lo vi con mi familia una vez que fuimos a comprar pescado allá a Miradores, y aprovecho para hacerles comercial. Si quieren consumir pescado fresco, naturalito, recién sacado, pues ahí en Miradores lo encuentran y a muy bajo precio. Bueno, entonces seguimos. Entonces sí se da esa convivencia en Tampico, de acuerdo a como el licenciado Alcocer lo está narrando. ¿Por qué? Pues porque les digo, yo vi aquí en Miradores, y obviamente en aquel tiempo, cuando empieza a crecer la mancha urbana, que Tampico empieza a crecer, pues el cocodrilo tenía más terreno expansivo y se fueron replegando. Obviamente el cocodrilo también es muy territorial, y no aunque no era agresivo, pues sí son territoriales, y pues se pudo haber dado ese tipo de convivencia a través de los años. Entonces es una parte donde él narraba que había también películas en los años 50 donde pasaban parte de la laguna y ya se avistaban cocodrilos, lo cual pues da todavía más fuerza a que esos animales pues sí pertenecen a ese tipo de ecosistema. Si tal vez pertenecen más a un pantano, pues tomamos en cuenta que la Laguna del Carpintero pues es un manglar, y pues es una biosfera pues muy parecida entre pantano y el manglar. Otra figura que viene a reforzar la teoría del licenciado Ramos es el ambientalista Roque Montiel Lozano. También asegura que, aunque piensan muchos que los cocodrilos fueron colocados en la laguna, pues realmente no
no es así. Esos animales son étnicos del lugar y es una parte muy padre que aquí en México tengamos 3 de las 23 especies que existen en el mundo de cocodrilos. Este ambientalista pues narra que esos cocodrilos los ha visto desde su infancia alrededor de los años 40 y que pues da fe de que esos animales sí son étnicos del lugar y que pues no fueron sembrados. Y pues yo me sumo a esta teoría porque ya investigando sobre el tema checamos que pues sí, el cocodrilo mexicano es predominante en todo el Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Chiapas, y pues esto reduce enormemente que esta raza de animales fueron sembrados en la laguna por un zoológico en los años 70 y que pues si bien no es manglar su hábitat natural, pues sí es un lugar que reúne características muy similares a los pantanos y se adaptaron muy fácilmente a esta área biótica. Ahora aquí viene una historia un poco más entretenida y es el por qué se les llama Juanchos. Esta historia viene a raíz y está muy cómica, pero pues es real y viene derivado de una caricatura de los años 60 que se llamaba Waligueiro, que sería un tipo de acrónimo de alligator. Pero pues saben que en Latinoamérica tanto las películas como las series, etcétera, pues se les pone el nombre en español que se les ocurre o que alguien en gana, y en este caso de Waligueiro pues fue el lagarto Juancho, y pues dando lo mismo que fuera un lagarto, que fuera un cocodrilo, pues se le quedó el nombre de Juancho. Y pues también se cree que Juancho pues es el papá de toda esta población de cocodrilos y pues por eso también a esa descendencia pues se le conoce como Juanchos. Ya aquí entramos en el tema central, el meollo del asunto, que es el ataque de los cocodrilos. Y a mi parecer pues el mayor responsable de que esto se esté saliendo de control, ya que pues no es nada nuevo, solo que con el volumen, la rapidez, el alcance mediático, todo lo que hay ahorita de impacto social actualmente, pues es más fácil de que llegue a nosotros la información. Y voy a empezar pues con experiencias propias. Yo viví en Tampico cerca de 10 años, por ahí del 95 a 2005, y obviamente pues para nada está ahora como yo la conocí. Antes no había espacios para ciclismo, los puentes pues era el puente de madera que ya tronaba, no había en todos lados barandales, ya hasta ahora pues hay área para mascotas y ahora el mirador tampoco existía. Yo recuerdo que únicamente estaba la refresquería y hasta ahí. El puente de madera que llevaba a lo que eran los terrenos de la feria, por ahí de 2001, 2002, pues ya estaba también el Teatro Metropolitano. Y pues de alguna manera andábamos ahí de manera cotidiana en la laguna, pero tampoco había tal cantidad de cocodrilos, de iguanas, de tortugas. Sí había, pero pues siempre el que figuraba y el que veíamos tomar el sol sobre un tronco, pues era precisamente el que conocíamos como Juancho. Desconocemos si era el cocodrilo original, o al menos yo lo desconozco si era el cocodrilo original, pero pues sí, le decíamos, mira, ahí está Juancho, porque por lo que ya comentábamos de los nombres, ¿no? Y dicho sea de paso, también estuve por ahí en los alrededores, por pura casualidad, cuando el fallecido Steve Irwin, el que hacía la serie de El cazador de cocodrilos and the Animal Planet, grabó el programa por ahí ahí en la laguna de Carpintero. Ese programa, la verdad, también yo lo vi ya grabado como 6 o 7 años después, cuando apenas aquí en México empezaba a ser popular YouTube, y ahí me topé con ese video. Y en un fragmento dijo 2 cosas y que busqué el video y las encontré y que se me hicieron muy interesantes. En su momento pues no le tomé la importancia, ¿no? Pero ahorita con este tema de buscar y de indagar, sí me llamó mucho la atención que eran muchos cocodrilos para una zona tan urbanizada como Tampico con la laguna del Carpintero. Eso lo dijo hace 19 años. Y otra cosa que dijo, que los cocodrilos estaban muy acostumbrados a la gente y que incluso pues vio cómo cruzaban sus caminos. Esa parte del video pues la verdad no salió o no la vi yo, así que solo tómelo como experiencia del finado. Pero también este comentario pues viene a reforzar lo que decía el ambientalista de lo que es la convivencia que se había dado en aquellos tiempos entre humano y cocodrilo. Y ya con esos datos empieza una cronología
de desatención por parte de las autoridades. Primero porque sí tenían razón ellos en la convivencia cocodrilo y humanos. Recordemos que desde los 90s se realizaban antes unos torneos que se llamaban nauticopas y que de alguna manera pues los lagartos no habían sido protagonistas de avistamientos o de ataques o cosas así en ninguno de los eventos, a pesar de que había tanta gente como se ha venido dando ahorita a últimas fechas. Además pues de que este evento, pues en ese tiempo yo recuerdo que los ambientalistas se quejaban mucho de que contaminaban el agua y que pues eran un daño que hacían los cocodrilos, y realmente esto era cierto. ¿Por qué? Porque cuando había un torneo de nauticopa, los cocodrilos duraban replegados mucho tiempo hasta la parte más alejada de la laguna donde podían subirse, que la gente que conoce Tampico pues era sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, cuando de manera cotidiana pues los vemos en el Boulevard Fidel Velázquez, porque pues es ahí donde ellos andan más abiertos, están sobre la laguna, ahí está el mirador, pero cuando había ese torneo sí se replegaban mucho hacia aquella parte. Por cierto, ahorita en agosto se cumplen ya 9 años de que se realizó la última nauticopa allá en Tampico, y yo recuerdo que hace unos años una alcaldesa trató de hacer otro torneo, pero bueno, no hubo economía, etcétera. Seguimos con algo más reciente de eso que pasó, y siendo la parte medular de este podcast, ha sido muy frecuente ver a cocodrilos fuera de la laguna, tanto por la superficie como por los drenajes. Incluso situaciones como esta han sido objetos de memes, de noticias, y no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y les voy a contar algo que a mí me pasó y que yo vi hace años también, ahí por el 2002, y fue precisamente en junio, porque recuerdo que era final de semestre y yo venía con un amigo y un sobrino, y nos tocó ver cómo los bomberos y Protección Civil de Tampico sacaron un cocodrilo de aproximadamente como 1,5 metros a una media cuadra de donde yo vivía. Yo vivía por donde estaba la Plaza de Toros, lo que ahora creo que es una iglesia o algo así tienen ahorita, una iglesia creo que es mormona o algo así. El caso que está una iglesia ahí, y bueno, pues por ahí sacaron el cocodrilo del drenaje. La gente que conoce Tampico o vive ahí, pues saben que la distancia entre la avenida Ayuntamiento y la laguna del Carpintero pues sí es considerable, y que tuvo el cocodrilo pues agarrar todo el drenaje para desplazarse. Ahora ahí les va. En junio de 2015 salió un cocodrilo pues con la magnitud muy parecida a los últimos que han salido, que han andado alrededor de 400 kilos según informes de las autoridades, y que pues han sido documentados también. Esto fue un caso que se dio. Hubo otro caso también documentado en junio, pero de 2019, y pues este día 6 de junio, hace un mes, pues ya corredores habían visto por primera vez fuera del agua a ese cocodrilo de mención, el que nos tiene aquí escuchando este rollo, y lo reportaron a 911. Entonces pues fueron autoridades y lo regresaron al agua, ¿no? Y ya este animal ya andaba por ahí por los lares peatonales, que es un área de esparcimiento, ahora sí que para humanos, digámoslo de alguna forma. Pero ¿por qué agarran junio para salir, o por qué es cuando más salen los cocodrilos del manglar o de su hábitat natural? Pues es que es el mes final de su apareamiento. Su apareamiento abarca los meses de abril, mayo y junio, y el mes final y es cuando empiezan a buscar algún tipo de refugio, a lo mejor para aparearse o cosas así, ¿no? Hace poco menos de un año, no sé si recuerdan, en octubre, el 17 de octubre de 2020, un ciudadano de Madero que sufría de esquizofrenia fue victimado precisamente por un cocodrilo. Esta persona pues le dio un ataque de esquizofrenia y se lanzó al agua a nadar. El agua al parecer lo controlaba de esta situación psicológica. La víctima pues se lanzó desnuda al agua, tuvieron los cocodrilos ahí, obviamente pues ocurrió la tragedia. Yo recuerdo de un caso similar con un luchador que se llamaba Abismo Negro, y actuó de la misma manera. Se bajó del autobús en el que viajaba, vio creo que era una laguna, un arroyo, y se aventó al agua, y él falleció porque al parecer se atoró en el lodo, en el fango, y ya no pudo salir, y pues murió ahogado, ¿no? Acá el ciudadano de Madero pues murió victimado por las heridas que le causaron las mordidas del cocodrilo. Y pues bueno, la nota que trajo este audio pues fue precisamente que el día lunes 21 de junio un cocodrilo pues mató a una señora de aproximadamente 50 años de edad. La señora era conocida como Leti. Algunos comentan que se encontraba en situación de calle y que ella estaba lavando su ropa cuando pues el cocodrilo, con su estilo de caza,
salió de repente, la atrapó y la llevó al agua. Era un cocodrilo, pues les comentaba, es un cocodrilo grande, de más de 2 metros, y que los reportes indican que pesa pues aproximadamente 400 kilos. Entonces, con esta fuerza, el cocodrilo la llevó adentro de la laguna, y ahí tristemente pues perdería la vida. Hay gente que reportó que los bomberos pues también tardaron en llegar casi media hora, cuando pues el cuartel de bomberos y el área de los hechos está relativamente pues cerca. Ya cuando llegaron al lugar, el cocodrilo ya la traía cerca de la orilla. Ya cuando llegaron al lugar, pues bueno, ya había fallecido. El cocodrilo traía el cadáver de la señora por ahí en las aguas. Tardaron en quitar el cadáver como 1 hora, porque pues el cocodrilo defendía a su presa. Al final de cuentas lograron recuperar el cuerpo. Por motivos de sanciones aquí en YouTube, pues no compartiré algunas imágenes sensibles, pero sí lo voy a poner en la cuenta del TikTok o en la cuenta de Instagram, que son más tolerantes, en la cuenta de YouTube, de Facebook, a ver si no la bajan, o en Twitter, que ahí cualquier cosa grotesca y no hay ningún problema. Además que bueno, aquí no quiero hacer muy explícito el video. Ya pondré las imágenes en las plataformas que les mencioné, pues para que la gente que las quiera ver ya sabe a lo que va, ¿no? Bueno, después de este terrible suceso, 2 días después, de hecho el día 23, la policía retiró una pareja también en situación de calle que intentaba bañarse ahí en la laguna del Carpintero, pero en un área mucho más peligrosa. Acá por donde está el obelisco, pues es un área en la que todo el mundo puede accesar y que está muy peligrosa, porque no hay un cerco que divida el agua de la parte de los peatones o de la parte donde están los corredores. Afortunadamente, gente que andaba en el lugar se percató, le habló a la policía, y la policía pues fue y lo retiró. En este caso intervinieron muy oportunamente y ya se evitó pues otro trágico final. Hace unos días, a unas personas en estado de ebriedad o bajo algún influjo de sustancias prohibidas se metió a nadar a un canal, provocando que también las autoridades llegaran, los sacaran y los arrestaron. Y pues aquí es donde ponemos en entredicho quién es el responsable. Obviamente los cocodrilos pues no pueden ser responsables, ellos actúan bajo su instinto. Las personas de calle, pues no sé, porque pues son gente que realmente desconoce la realidad del entorno en donde andan. Ellos andan más preocupados por alejarse de la sociedad en algunos casos, o por buscar comida, por sus necesidades fisiológicas. Ellos, les garantizo que las personas que se metieron al agua desconocían que 2 días antes había muerto una persona por lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Entonces yo no culparía a las personas indigentes por esta acción. En el caso de las personas tomadas, igual al final de cuentas pues tampoco están en sus cabales, ya sean tomadas o drogadas, pues actúan de manera idiota, pero pues no están conscientes de lo que están haciendo. Sin embargo, pienso, lo digo ciudadanamente, que las autoridades pueden hacer más por lo que está pasando. Y les voy a decir por qué. Porque realmente no hay una estructura de seguridad que realmente proteja a los ciudadanos, ni siquiera en la parte donde está destinado para observar los cocodrilos. Si se dan cuenta, en la parte de abajo hay un buen espacio donde un cocodrilo fácilmente puede meter el hocico y puede jalar a un niño. No hay todo un círculo que proteja y que divida el animal y la gente que anda ahí en la laguna. Yo creo que ahí a las autoridades pues les falta invertirle primeramente, antes que en la rueda de la fortuna, que costó más de 100 millones de pesos, antes de hacer ese puente tan bonito que hicieron para llegar a las nuevas instalaciones de allá del metro. Yo creo que antes que eso tuvieron que haber procurado la integridad de la ciudadanía. Aparte de que toda la inversión pues es un desperdicio. Miren, el mes pasado yo fui para allá, para la laguna. Andaba haciendo un video para otro canal que tengo de política, y realmente empecé a notar muchas cosas. La primera, de que la cerca que tienen ahí pues mide, creo que como 1 metro de altura. Si un cocodrilo se le place con ese tamaño que tiene, fácilmente se puede abalanzar sobre una persona, puede arrancar a un niño, puede arrancar la cabeza a alguien. Sabemos que el cocodrilo ataca, muerde y gira, y pues obviamente le arranca. De hecho, por ahí andaba un cocodrilo que perdió el brazo en una pelea, de cómo giran y se arrancan ellos mismos las partes, las extremidades, ¿no? Sí, yo creo que está muy peligroso. Aparte de que pues llegamos ahí y los mismos vendedores te dicen no se acerque o no se recargue, o mire, dele
dándole de comer esto, no hay un supervisor ahí que te oriente, o de plano algún guía de turistas ahí que aproveche, ¿no?, a contarte la historia de por qué los Juanchos, que por qué la Laguna del Carpintero, lo que platicamos al inicio, que sería un plus para que la gente regresara y fuera y platicara. Como cuando vas a Veracruz, que te dan tu recorrido y te platican por qué el malecón y San Juan de Ulúa y todo lo que platican ahí. Bueno, pues acá también se puede hacer algo parecido en el recorrido de la Laguna del Carpintero. Sin embargo, pues pienso que está esa parte muy desperdiciada, pero sobre todo muy desatendida. Y en cuanto a la infraestructura, pues sí tiene que poner las autoridades cartas en el asunto antes de que este tipo de tragedias pues sigan ocurriendo. Y pues aquí este desperdicio de este inmueble tan bonito y emblemático para Tampico, pues le deja un tache tanto a la Secretaría de Turismo de Tamaulipas como a la dirección municipal de esta área, ya que pudiendo hacer una gran proyección turística, están siendo objeto de señalamiento porque tienen esa parte muy descuidada, y sobre todo están haciendo una gran negligencia en materia de protección civil, ya que pues es un peligro latente. Recordemos que ahí van familias que por algún descuido con un niño, hay gente invidente, hay ancianos que pueden tropezar y caer directamente a la laguna, o si sale un cocodrilo, pues de por sí son muy rápidos los cocodrilos, pueden atraparte. Yo creo que ya tienen que poner cartas en el asunto de una manera tajante y determinante, ponerse las pilas, y pues no les queda más que actuar. Pero aquí pues la mejor opinión es la de ustedes. Yo los invito a que sigan yendo a la laguna, obviamente de que tengamos un poquito más de cautela a la hora de transitar por ahí. Es un lugar muy bonito, es un lugar muy emblemático, permite tener un esparcimiento muy sano, y pues aquí seguimos platicando, ¿no?, temas de interés, ahora sí, como las casas de interés social, temas únicamente reflectivos, de análisis, de opinión. No somos críticos ni mucho menos, simplemente que pues nos da todavía el espacio y nos da el gusto de aprender y compartir, y de tener un tema por el cual platicar con ustedes, porque también queremos tener un poquito de desintoxicación política, porque no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es grilla, también hay que alimentar el cerebro, también hay que convivir, y pues bueno, hay que seguirle con ese tema. Les dejo un saludo, un abrazote, bye.